Hola, muy buenas tardes. Son las 16 horas con 5 minutos. Bienvenidos a este su programa Derecho y Humanidad. El día de hoy iniciamos la segunda temporada, ¿sí? Con la maestra que nos acompaña. En un momento la voy a presentar. Saludos a todos los maestros, alumnos que nos ven por este medio, así de igual manera al público en general. Sí, les damos la cordial bienvenida. Estamos muy felices y muy contentos porque hoy iniciamos esta segunda temporada y para nosotros es muy importante, en general para todas las disciplinas y en especial para la licenciatura en Derecho y a las maestrías en Derecho Penal y en Derecho Familiar. Entonces estamos muy contentos por iniciar esta segunda temporada. Vamos a tener ponentes, invitados con diversos temas de gran relevancia y trascendencia que son importantes para la actualidad, así como el que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy tenemos a la maestra Ana María Sánchez Robles. Permítame leerle un poquito de su currículum. La maestra es licenciada en Derecho, es licenciada en Educación Física, maestra en Derechos Humanos y por parte de la Universidad de Chihuahua. Es máster en Seguridad Social por la Universidad de Alcalá en España, especialidad en Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca y hoy Organización Iberoamericana de Seguridad Social, doctorado en Honoris Causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, doctorado en Educación Física y Deporte, de las diversas licenciaturas en Derecho, docente aquí en nuestro instituto, en las licenciaturas, maestrías que se imparten también en doctorado, también en tanatología. Es consejera del Comité de Ética de Prevención y Conflictos por parte del ISSSTE. Maestra, buenas tardes. Qué gusto bienvenida, estar maestra, aquí en este lugar que tanto quiero, este instituto. Me siento tan a gusto aquí dando clases, ¿sí? Entonces pues para mí es un gusto estar aquí, maestra. No, maestra, pues bienvenida, maestra. El tema que hoy la maestra nos va a hacer el favor de impartir es el servicio público y derechos humanos, un tema muy importante, relevante ahorita en la actualidad, debido a las constantes reformas que se han hecho a nivel constitucional. Asimismo, la importancia de que las instituciones públicas, en este caso las personas que elaboran y representan a estas instituciones, pues de alguna manera estén informadas y estén capacitadas en esta cuestión de los derechos humanos. Maestra, ¿qué importancia tiene en la actualidad esta parte del servicio público? Bueno, pues estamos viviendo un momento trascendental en este país. Estamos aprendiendo un nuevo derecho administrativo. Estamos aprendiendo una nueva forma de observar y trabajar a los servidores públicos, a los trabajadores al servicio del Estado. Y pues bueno, yo les platicaba a los chicos de la carrera de Derecho que yo también estoy aprendiendo nuevamente a estudiar Derecho Administrativo, porque pues se está configurando en este momento y pues bueno, estamos en ese proceso. Pero bueno, lo que es la raíz, el origen del derecho administrativo en México es sumamente importante y bueno, lo he platicado ya en varios espacios. El derecho mexicano ha servido de modelo para otros países. Entonces, la parte del derecho administrativo, la parte del servicio público, pues no ha sido ajeno a esto, ¿no? Entonces, varios países han tomado el modelo mexicano para administrar sus propios países. Claro, y como dice usted, ¿no? Sabemos que actualmente las instituciones deben de estar normadas, deben de conocer esta parte de la atención humana, precisamente al usuario, ¿no? A la persona que solicita ese servicio. Y qué tan importante también que ellos conozcan también cuáles son esos derechos que se tienen, ¿verdad? Sí, es obligado que los ciudadanos sepamos a qué tenemos derecho. Por el simple hecho de ser mexicanos, ya tenemos un beneficio, ¿sí? Y bueno, ahí dice nuestras garantías individuales, ¿no? Ese artículo primero dice todos los mexicanos, no excluye a nadie. A esos 128 millones de mexicanos tendremos que ser beneficiarios de ese servicio público, de esas garantías individuales, y si los observamos en el orden internacional, estaremos hablando de lo que son los derechos humanos. Claro,
Y esta parte también tiene un antecedente muy importante, la maestra, en la cuestión de los derechos humanos y del servicio público. ¿Qué tanto esta parte de la historia podría impactar ahorita en la actualidad? Bueno, México no se mueve aparte. México forma parte de regiones, de organismos internacionales como la ONU. Entonces México también está sujeto al orden internacional y tiene que ir cumpliendo con esas reglas de derecho internacional de cumplimiento interno. Y por ejemplo, el tema de la salud, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar, México tiene que cumplir en el orden internacional con temas de vacunación. Imaginemos que pues México no cumple, es más, México es un modelo en el sistema de vacunación a nivel global. Si México no cumpliera con eso, México se le restringirían o se le sancionaría de alguna forma en cuestiones de préstamos a nivel internacional o negársele alguna participación en alguna conferencia, en algún orden internacional. Así es que México no se mueve solo, México pertenece a una región del planeta, ¿sí? Centroamérica, Iberoamérica, América Latina, las regiones de Europa, Asia, el planeta está dividido en regiones. Entonces México, como parte de esas regiones, tiene que cumplir en el orden internacional. Claro, y ahorita también usted lo comentó, esta reforma del artículo 1 constitucional hace referencia precisamente a esta parte de los tratados internacionales, a esta parte de las garantías y derechos humanos, en la cual, como lo dijo usted, debe de estar relacionado, debe de alguna manera esa relación entre instituciones, ¿no? Y países. Así es. Yo comento en clase, ¿no? La ley no puede ser un poema, la ley no puede ser un discurso, la ley es para cumplirse. Ese artículo 1, donde en ese 2011 hay una reforma, e incluso a la Suprema Corte se le da un premio por elevar a rango constitucional en el artículo 1 los derechos humanos. México firma tratados internacionales de derechos humanos y por consiguiente está obligado a cumplirlos internamente, ¿sí? Entonces, temas son infinitos, son temas diversos y México al interior lo está cumpliendo. Falta mucho, ¿sí? Claro. Pero podemos estar observando los avances, por ejemplo, en temas de mujeres. Así es. ¿Sí? O sea, pareciera que se desbordaron. Aparte de que se desbordaron, más bien se destaparon, ¿sí? Antes ese tema de mujeres pues estaba ahí, pero no se observaba. Ahora con la exigencia de ese artículo 1, en este tema de cuidado de los menores también, el cuidado de los adultos mayores, en asuntos de la salud, pues bueno, México cada vez tiene más exigencias para cumplir las tareas del orden local, pero que son también del orden internacional. Así es. Y si vemos actualmente, como dice usted, dentro del servicio público vemos que la mujer cada vez se empodera más. Hay claro. Más participación dentro del servicio público, ¿verdad? Así es, de verdad que es un placer observar en las mujeres cómo nos vamos integrando a cada área del quehacer humano. Le comento, por ejemplo, el día de hoy, pues yo tuve un percance vial y pues yo esperaba a mi ajustador en su motocicleta, pues que creen que llega una ajustadora, ¿sí? Una mujer, toda una profesional, ¿sí? Las cosas perfectamente bien y pues bueno, esto es en la parte privada, ¿no? Las mujeres, pero también en el ámbito del gobierno federal, cada vez hay más mujeres participando y tiene que haber más, maestro. Sí, porque cuando hablamos de la población, que tenemos 128 millones de mexicanos, con un 52% de mujeres, con un 48% de hombres, y vemos los números y observamos las estructuras, los organigramas, y vemos que no corresponde la proporción de hombres desempeñando papeles importantes, funciones importantes, con el número de mujeres, todavía es mucha la distancia que hay que trabajar. ¿Sí? Hay algo que yo lo menciono, que se conoce el famoso techo de cristal, ¿sí? Donde sabemos, creemos, nos hacen creer que somos
elementos importantes para la toma de decisión, que somos mujeres capaces, pero llega un momento que hasta ahí está el tope. Y es un techo transparente de cristal donde vemos que se sigue operando y las grandes decisiones, las decisiones fuertes, las toman los hombres. Entonces, bueno, yo he sido servidora pública ya durante muchos años y recuerdo cómo hemos manufacturado proyectos. A mí me tocó desarrollar un proyecto que tuvo el Premio Nacional de Administración Pública en el ISSSTE. Entonces lo desarrollamos y bueno, puedo decir que lo trabajé yo fuertemente. Y bueno, ya no le puedo decir qué pasó al final, ¿no? ¿Quiénes llevaron los méritos? Y está bien, los jefes, está bien, pero es importante el reconocimiento, el trabajo y sobre todo la ejecución y la toma de decisiones. Hombres y mujeres, nuestra ley lo dice, somos iguales, no estamos en pelea. ¿Sí? Es un tema también, maestro, que ojalá que pudiéramos después trabajarlo, ¿sí? El tema de feminismo. ¿Sí? Yo les digo a mis alumnos, les pido a mis compañeros, ¿sí? Chicos, compañeros, todos tenemos que ser feministas. No significa eso que es un tema de exacerbado odio contra los hombres, no. Lo que habla el feminismo, y estamos hablando de administración pública y estamos hablando de derechos humanos, lo que habla el feminismo es, hombres, reconozcan que las mujeres necesitamos espacios, tenemos que participar en igualdad de circunstancias. ¿Sí? Maestro, yo tengo una hija, yo quiero que mi hija le cueste menos trabajo que a mí. ¿Sí? Y si mi hija tiene otra hija, que le sea todavía más fácil. Por ejemplo, también en ONU Mujeres habla que existen 100 años de diferencia entre el desarrollo de hombres y mujeres. Eso es durísimo, maestro. Entonces, tenemos que trabajar doblemente las mujeres que estamos dando clases en el servicio público o en el área que estemos, ¿sí? Para poder decirle a las chicas, hey, vente, tenemos que ir aligerándonos el camino, que se nos vaya haciendo menos complicado, ¿sí? Para que participemos igual. Trabajamos durísimo las mujeres. Le digo, esas dobles jornadas, ¿sí? Le digo, yo podré ir a dar mis clases y que la conferencia y todas las cosas que tanto me gustan, pero yo llegando a casa tengo que preparar alimentos, dar de cenar y echar ropa a lavar. Entonces, está bien, pero empiezan los acuerdos internos en casa, donde estamos trabajando para esos hombres feministas, ¿sí? Que vayan pensando que pues las mujeres necesitamos, sería padrísimo, yo me encantaría trabajar media jornada, maestro, ¿sí? Y la otra parte estar en casa, pero hay que trabajar, ¿sí? Entonces, la distribución de tareas, y eso va a hacer una mejor calidad de vida para hombres y mujeres. Claro. Y esta parte, maestra, como sí impacta mucho en esta parte de la administración pública, ¿no? Como dice, tanto el hombre y la mujer, pues tiene funciones, tiene una gran responsabilidad, un cumplimiento ahora sí con su deber, con la norma, ¿no? Dentro de lo que es la administración pública. ¿Cómo podríamos hacer a considerar esta parte de la participación vamos a decir, dentro de la administración pública o de la persona que labora en la cuestión de los derechos humanos en la actualidad? ¿Cómo podríamos estar en la actualidad? La participación de las mujeres en la administración. Sí, del hombre, de la mujer, o sea, del servidor, vamos, que de alguna manera pues, es gran importancia, ¿no? para la sociedad. Yo creo que va bien, pero pues yo creo que vamos a tener que hacer un corte, maestro, y enseguida le damos la contestación. Vamos claro a un corte y regresamos con la maestra Ana María Sánchez Robles. Vamos con la maestra Ana María Sánchez Robles, es una maestra muy querida por parte del IMED y por parte del INPO. Antes de continuar, quiero hacerle la invitación para que en lo que respecta a algunos talleres que tiene también el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, algunos de ellos son atención de personas que viven en VIH. Esto es duración de 4 horas, es un taller que se imparte los días lunes, el día lunes 10 de 4 a 8 de la noche. Asimismo tenemos otro taller que se llama Duelo en el plantel Tláhuac, con duración de 4 horas, también el lunes 10 de febrero, de 4 a 8 de la noche.
Aprendiendo a perdonar, en el plantel Montevideo, con una duración de 4 horas, el día lunes 17, de 4 a 20 horas. Autoestima, en el plantel Tlalpan, duración 4 horas, el día lunes 17, de 4 a 8 de la noche. Risoterapia, en el plantel Montevideo, duración 4 horas, el lunes 24 de febrero, de 4 a 8 de la noche. Aprendiendo a perdonar, plantel Tláhuac, duración 4 horas, el sábado 29, de 4 a 6 de la tarde. Estos son los talleres que se imparten aquí dentro del Instituto Mexicano de Psicología, y los invitamos para que puedan ustedes participar, inscribirse en estos talleres. Bueno, tenemos ya algunos comentarios de ustedes que nos han hecho ese gran favor de participar y estar aquí con nosotros. Uno de ellos es por parte de María Concepción Martínez López. Dice: buenas tardes, licenciado Esteban Decano, reciba toda nuestra admiración y respeto por un gran desempeño. Gracias, muchas gracias, María Concepción. Emily Vázquez Elizalde, saludos de la generación 19 de Derecho, exitosos docentes. Gracias, Emily, por ese reconocimiento. Diana Santos, saludos, maestro Esteban, es grandioso escucharlo. Gracias. Jovita Velázquez, saludos también, muchas gracias. Ramírez, saludos a 2 excelentes profesores y estoy segura que será un éxito el programa. Felicitaciones atentamente, Elizabeth Ramírez, gracias. El programa va a ser un éxito con su apoyo de todos ustedes y se les agradece. Elizabeth Marlene Fernández, saludos, generación 16, Derecho, los días jueves. Irma García, una super maestra. Maestra, un reconocimiento, maestra. Y se lo merece, maestra. Gracias, maestro. Yo pongo todo mi cariño en esta institución. Perfecto, maestra. Entonces, hablamos hace un momento de la administración pública. ¿Qué tanto el servidor público que está adentrado dentro de la administración pública ha generado ese impacto de los derechos humanos? ¿Por qué? Sabemos que debe de haber un reconocimiento a nivel social a aquellos usuarios o personas que precisamente requieren ese servicio, esa atención, ¿no? Pues ya es inmediato y es obligado. Cuando tenemos una reforma constitucional donde dice que México va a respetar y va a garantizar los derechos humanos, es imposible que el Estado mexicano no se involucre. ¿Y cómo se va a involucrar? Obviamente formando a su personal, a todos los elementos de las diferentes secretarías de Estado, tiene que darles la formación y capacitación en derechos humanos. Así es que es un tema primero de orden global, y como lo podemos observar, la capacitación en derechos humanos es un tema del día. Todas las secretarías de Estado, en todos los niveles, ¿sí?, hablan de los derechos humanos. Entonces, pues, tenemos que saber, ¿sí?, cómo nos son útiles, cómo se gestionan y cómo vamos a hacer llegar esos derechos humanos a todas las personas, ya que tienen principios rectores como la igualdad, la progresividad, ¿sí?, que son inalienables, eso significa que son propios de las personas. ¿Sí? Entonces, es obligado cuando uno trabaja en el servicio público no saber, no involucrarse en temas de derechos humanos. ¿Sí? Y le digo que curiosamente yo en el ISSSTE, en el instituto que también hace un año todavía estaba ahí, uno de los temas, yo me dedicaba al área de capacitación, ¿sí? Uno de los temas era a todas las personas tenían que trabajar en temas de derechos humanos y sobre todo en áreas críticas, en áreas de urgencias, en cómo tratar a los adultos mayores, cómo ver la gestión y el cuidado de los menores, ¿sí?, atendiendo y conociendo a lo que son los grupos vulnerables. Entonces, pues bueno, hablar de administración pública, hablar de derecho administrativo, es hablar en México también de la defensa y reconocimiento de los derechos humanos. Claro, y sí, ahorita más que debe de estar, ahora sí, consolidado y estar a la paz, a la relación precisamente con las leyes, ¿no?, con las normas, dentro de lo que es el servicio público, ¿no?, dentro de lo que es la administración. De hecho, pues también tenemos dentro de las instituciones, pues también normas, ¿no?, que nos rigen, están los reglamentos, están las leyes, los manuales de procedimiento, ¿no?, efectivamente, que de alguna manera hacen que al servidor público dentro de la administración pública pues nos regulan, ¿no? ¿Está? Así es. Insisto,
cuando observamos nuestros manuales de procedimientos, vemos en los primeros párrafos que dice y que vamos a cumplir y que vamos a garantizar los servidores públicos esos derechos humanos. Así es que pues no hay vuelta atrás, y todos los que estemos recibiendo un dinero del Estado por nuestros servicios también tendremos que estar formados en temas de derechos humanos. Exactamente. Y podemos ver, o ¿usted cómo lo considera, maestra, que sí se están generando cambios dentro de la administración pública, dentro de las instituciones públicas? Mire, yo digo, hay medicinas muy amargas, ¿sí? Y pues a nadie le ha gustado que le amarren las manos, ¿sí? El tema, digo, yo fui servidora pública, me tocó ver los hospitales más pobres de este país, ¿sí? En el ISSSTE, y también sabía que había una cantidad impresionante de dinero designado para recuperar ese hospital, cosa que no llegaba, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho el trabajo de campo, ¿sí? Porque hablar de escritorio, uno puede redactar las cosas más bonitas, pero cuando uno va a una clínica, cuando uno habla directamente con la persona y dice, no tengo medicamento, no me han programado mi cirugía, no aparezco en una base de datos, no puedo recibir un préstamo, uno lo ve en vivo y en directo. Entonces, es cuando uno dice, a ver, algo está mal. Si hay recurso, si al ISSSTE se le dio presupuesto para esto, ¿por qué no se puede remediar lo que estamos ahí? Pues bueno, ahí cuando hablemos, y bueno, el tema que nos ocupa, que es el servicio público, esos servidores públicos que no han cumplido con el honor de ser servidor público. Sí, yo lo digo, maestro, ser servidor público es una distinción, es un honor servirle al Estado mexicano. Claro. Y si no lo creemos, yo no sé qué va a pasar. Sí. Como decía usted, y hace un momento hablábamos, somos representantes del Estado. Claro. El Estado, a través de sus instituciones, nos delega responsabilidades que en su momento tenemos que cumplir. Y cuando no se cumple, pues también hay una sanción. Claro, tenemos la ley de los servidores públicos, maestro. Así es. Sí, y tenemos nuestras áreas de competencia, nuestras atribuciones, ¿sí? Y no podemos no cumplir. El Estado mexicano está confiando en nosotros, y no nada más es un acto de confianza. Pensemos que tenemos a cientos de personas esperando que se les solucione una problemática. ¿Sí? Un problema de salud es de las cosas más fuertes, temas de seguridad. Estuve en diciembre en Querétaro viendo un tema de la aplicación de la justicia, y veo que dije, Dios mío, o sea, tenemos que capacitarnos para poder ejercer ese Código Nacional de Procedimientos Penales, para que una persona no quede en libertad cuando cometió un delito. Y tenemos que aprendernos ese código, ¿sí? Tenemos que aparejarlo con esos derechos humanos para no incumplir, ¿sí? Y que la ley mexicana se cumpla, ¿sí? Y bueno, esa persona que cometió un delito se le debe de respetar. Claro. Los derechos humanos son para todos. Tenemos que quitar esa tremenda idea de que los derechos humanos defienden a los delincuentes. Claro. Los derechos humanos defienden a todas las personas, ¿sí? Delincuente o no delincuente. Entonces, si no sabemos nuestros códigos, si no sabemos nuestros procedimientos, pues van a estar los errores, ¿sí? Y por eso la gente la vamos a tener en libertad. Claro. ¿Sí? Entonces es muy interesante los derechos humanos vinculados con el accionar diario, ¿sí? De la parte sistemática de la administración pública. Claro. Y como decimos hace un momento, precisamente para aplicarlo y llevarlo a cabo, necesitamos conocer precisamente esa parte de qué son los derechos humanos, la maestra. ¿Cuántos artículos tienen los derechos humanos? Esta parte de los derechos fundamentales, sí, que nos los confiere también nuestra Constitución, y en esta parte pues es para todos, ¿no? Para todos los seres humanos, como decía usted. Así es, Entonces, sin distinción, claro. ¿Esta parte cómo la considera Sí. actualmente, maestra? Pues en sí la historia de los derechos humanos han sido de manera progresiva. Se hablaban o se reconocen las 3 generaciones de los derechos humanos. La primera, que fueron los derechos civiles y políticos. Antes éramos súbditos, éramos lacayos, y bueno, después tenemos la denominación de ciudadanos. Y cuando ya llegamos a ser ciudadanos, que podemos votar y ser votados,
pues es la primera generación de los derechos humanos, los civiles y políticos. Bueno, maestra, perdón, vamos a un corte y regresamos con la maestra Ana María con este importante tema. Continuamos con su programa Derecho y Humanidad y con nuestra invitada, la maestra Ana María Sánchez Robles. Quisiera, antes de iniciar, mencionar algunos diplomados que también imparte el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo. Algunos de estos diplomados son terapia del lenguaje, que se imparte en el plantel Tlalpan, duración 6 meses, inicia el lunes 17 de 4 a 8 de la noche. Asimismo tenemos el otro diplomado, psicoterapia transpersonal, plantel Montevideo, con una duración de 6 meses, y tiene un inicio el miércoles 19 de 4 a 20 horas. Hipnosis, que se imparte en el plantel Montevideo, con una duración de 9 meses, inicia el 21 de febrero, con un horario de 9 a 1 de la tarde. Y asimismo, terapia del lenguaje, en el plantel Montevideo, con una duración de 6 meses, tiene inicio el martes 25 de febrero, de 4 a 8 de la noche. Para cualquier otra información, pues podemos acudir también aquí al Centro de Tanatología. Asimismo, también tenemos algunos comentarios de ustedes que nos hacen el favor de presentarnos. Lucy Oliva, muy querida y apreciada también por quienes hemos sido sus alumnos. Maestra. Alumnos queridos, otra vez. Claro. María Concepción Martínez López, un gran abrazo y un cordial saludo, licenciado Esteban, de su alumna Connie, de la Licenciatura en Trabajo Social, mi admiración y respeto. Gracias. Sí, ¿verdad? Los dos, muy bien. Gracias por ese reconocimiento y ese saludo. Mirisun Loyola, saludos. Marlene Fernández, al ser los dos derechos humanos propios de las personas, sería importante que no solo nos conociéramos, sino que de la misma manera se supiera los medios y formas para hacerlos valer en caso de sufrir alguna violación a los mismos. Okay. ¿Cómo podríamos hacer en este comentario que nos hace nuestra compañera Marlene Fernández? Bueno, primero, un servidor público que no cumple los derechos humanos incluso puede ser inhabilitado. Las fases, como se sanciona un servidor público, pues es un extrañamiento, una acta administrativa, viene el tema de la suspensión del servicio. Entonces, primero, en el orden local de su institución, dice, no, pues está la Comisión Nacional de Derechos Humanos puntualizando qué fue el agravio que recibió el ciudadano. Claro. Sí, entonces hay formas, ¿no? Hay maneras también, desde luego que sí, de alguna manera para poder, pues de alguna manera, a través de la norma, pues hacerla valer, ¿no? Desde luego. También Rafael Viñas, saludos, profesora Ana María, una excelente profesora y ser humano. Siempre estará con usted, dice, siempre brindándole este apoyo. Mi maestra, qué bueno, qué gran reconocimiento tiene. Sí, de hecho, lo hemos visto también en los eventos. ¿Sabes que ya lo soporta, maestra? Sí, me gusta la taquilla, maestro. Perfecto, sí, maestra, muy bien. Es agradable trabajar dando clases porque estar cerca con los alumnos, uno, bueno, tiene la obligación de estarse actualizando y se retroalimenta mucho con ellos. Así es, ¿sí? También. Y verlo no solamente como alumnos, sino como personas. Si hablamos de derechos humanos, vemos a la persona y, bueno, una figura tan importante en los derechos humanos que es la persona humana. No va a haber otro maestro Esteban, no va a haber otra maestra Ana María, no va a haber otra compañera que nos está ayudando aquí en el tema de esta transmisión de radio, no hay otra. Entonces, por lo tanto, tenemos que cuidarlos, ¿sí? Cuando ya no estén estas personas, pues todavía tendremos que ser cuidadosos hasta de su honor, ¿sí? De sus patrimonios. Cuando alguien deja una herencia, tendremos que respetar esas voluntades. Y todo eso tiene que ver con los derechos humanos. Figuras importantes de los derechos humanos: persona humana, única e irrepetible. Ser que tiene características biopsicosociales, que tiene cuerpo, que tiene alma. Esta institución, ¿sí?, que habla, donde trabajamos la parte de las emociones, de la parte de la creencia, ¿sí? Aquí estamos siendo garantes de los derechos humanos en esta institución. Claro. Persona humana, ser biopsicosocial, que tiene cuerpo, tiene alma, único e irrepetible. Dignidad humana,
merecedor, digno. 128 millones, no sé cuántas veces y cuántos programas de radio, cuántas conferencias, maestro, pero voy a estar diciendo 128, 129 millones de mexicanos valiosos, merecedores, ¿sí? Y bueno, la seguridad humana. Seguridad humana habla libre de todo tipo de miedos, de todo tipo de amenazas. En ese momento tenemos una amenaza, un miedo, maestro, el padecimiento de coronavirus, ¿sí? Y el Estado mexicano, haciendo valer esos derechos humanos, esa garantía individual número 4, tiene que estar alerta para enfrentar esa posible amenaza, ¿sí? Cuando tuvimos el temblor, el Estado mexicano tiene que ser el primero en salir y dar la cara y enfrentar. ¿Por qué? Porque está obligado a atender la seguridad humana de sus 128 millones de mexicanos. ¿Sí? Y entonces, maestro, pues no sé si le seguimos con las generaciones de los derechos humanos. Adelante, maestra. Bien rápido, claro, para seguir, es importante. continuar con la estructura del tema de servicio público. Entonces, los derechos humanos, ¿sí?, dicen en la historia que van apareciendo por generaciones, ¿sí? Mencionaba antes, éramos lacayos, súbditos, no éramos merecedores de que pudiéramos participar en algo. Únicamente recibíamos órdenes, estábamos subordinados. Aparece la primera generación con los derechos civiles y políticos. Sigue avanzando el desarrollo de la humanidad y por ahí con esa revolución industrial, donde empieza el trabajo en las fábricas, aparece la segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Económicos, pues bueno, ya gozamos de un salario, ¿sí? Y con ese salario se detonan pues las prestaciones sociales. Económicos, sociales, nos permite la agrupación, y en esa parte de la asociación, de la agrupación, aparecen los sindicatos. Y culturales, la participación de la gente en la forma de educarse. Dicen por ahí que es una utopía, un sueño de que no, que hijo de obrero se queda obrero. Afortunadamente no, ¿sí? Hay quienes están rompiendo esas reglas, ¿sí? Yo he tenido la fortuna de ver alumnos que vienen de condiciones muy humildes. Aquí tuvimos una alumna que ella trabajaba en el campo, maestro, hizo su licenciatura en pedagogía, hizo su maestría también en temas de enseñanza, y esta chica no se quedó en el campo. Entonces, ahí están esos derechos económicos, sociales y culturales. Claro. Y en este momento, en este siglo XXI, estamos viviendo lo que es la tercera generación de derechos de solidaridad y de los pueblos. ¿Sí? Y hay cosas que duelen mucho cuando hablamos de solidaridad. Esa frontera de este país cuando se detiene a los migrantes. Yo hace un rato decía, hay medicinas muy amargas. México tiene que ser muy cuidadoso con la relación de Estados Unidos. Y si no pone ese filtro en la frontera, México tendría problemas. ¿Sí? Pero es muy fuerte cómo se está deteniendo ese flujo migratorio. ¿Sí? En teoría se esperaba, se desea, pues que sea un planeta sin fronteras. Pero por cuestiones de seguridad, por cuestiones de salud, por cuestiones de economía, se han tenido que tomar medidas muy fuertes, que incluso pudieran pensarse que se lastiman los derechos humanos de las personas, ¿sí? Y cuando vemos que en esas migraciones vienen mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera edad, que nadie deja su país porque quiere dejarlo, maestro. Deja su país porque está queriendo salvar su vida, ¿sí? Nosotros no le estamos pasando bien en temas de seguridad, pero en otros países es terrible. Seguridad aunado con pobreza. Entonces, todavía el país, nuestro país, sí hay problemas de seguridad, sí hay situaciones fuertes de pobreza, pero todavía tenemos por ahí una lucecita que va caminando. Entonces, son fuertes los temas de derechos humanos cuando los vemos en vivo y en directo. Claro, y sí, que todos como tenemos que participar precisamente en poder aplicarlos y llevarlos a cabo, ¿no? A nivel social. No nada más, decíamos ahorita, está dentro de la administración pública, sino está a nivel social. Por eso es importante conocerlos,
saber qué nos representa, como decía usted ahorita, esa parte de la dignidad, ¿no? Esta parte del reconocimiento de los derechos que nosotros tenemos, como decía, por simplemente ser humanos, ¿no? Y qué tanto es ese respeto hacia el otro ser humano, para que esto vaya generando estos cambios a nivel social, ¿no? Así es. Hay un filósofo, el último filósofo moderno, Zygmunt Bauman. Él se preocupaba, tiene 2 años que falleció, que decía que los seres humanos vamos en un play así, que no nos detiene nada, y que ya no nos preocupa lo que le esté pasando al de junto, que pudiera caer una persona muerta junto a nosotros, pero llevamos prisa, y suena bárbaro, pero eso es lo que estamos viendo. Sí. Tenemos que llegar a trabajar, no podemos perder el tiempo en qué le pasó a esta persona, en ayudar a alguien, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esos derechos humanos de la tercera generación, tenemos que ser muy cuidadosos que como personas no perdamos esa atracción entre nosotros como seres humanos. Claro. ¿Sí? Entre familias, ¿sí? Los pleitos, el dolor que es perder esa relación familiar. Nuevamente retomo lo que dice nuestro Código Civil: la célula base de la sociedad se llama familia. Claro. Entonces, volvamos a tomar ese principio, y si voy a ser solidario, empiezo en casa y empiezo con los más próximos. Y algo muy precioso, muy, muy bonito, maestro, cuando uno conoce los derechos humanos se hacen colectivos. Así es. ¿Sí? Yo reconozco mis derechos y empiezo a reconocer a los del otro. Y así se hace un sistema. Así es. Sistema que es un sistema de engranaje que no lo detiene nada, ¿sí? Entonces, es importante que trabajemos también en ese tema de solidaridad. Claro, maestro. Y ahorita, hablando ya la cuestión también de la administración pública, que tiene que ver con lo que estábamos comentando, ¿cómo le consideramos esa parte, ese concepto de la administración pública para adentrarnos a esa parte de los derechos humanos, maestro? Sí, tenemos unos especialistas que por ahí traen unas denominaciones que me gustaron, ¿sí? Dice por ahí: servicio público es una actividad temática o por áreas, que puede ser directa o indirecta, ¿sí? Que es obviamente inherente a la administración, ¿sí? Que ha sido creada, controlada para asegurar y favorecer la realización colectiva de los derechos. Es el derecho que tienen todas las personas a recibir una situación mejor en lo económico y lo social, ¿sí? Y que busca siempre y tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las personas. Así es. Así es que imagínense esas 18 secretarías de Estado trabajando lubricadas como maquinitas perfectas para atender a la población. Claro, y aquí dijo una parte muy importante: mejorar la calidad de vida. Que eso es una parte fundamental, precisamente del concepto que usted nos menciona, ¿no? Y es a lo que queremos, a lo que se quiere llegar actualmente aquí en nuestro país, ¿no? Y que no únicamente, vamos a decir, el licenciado en Derecho o el abogado está ahí facultado para cumplirnos, sino que tenemos también otras ciencias, otras disciplinas que también ayudan precisamente colaborando con el cumplimiento de esta calidad de vida, maestra. Así es. Pues esto es multidisciplinario. Así es. ¿Sí? Horizontal y transversal. ¿Sí? Todos estamos implícitos en el cumplimiento de estas 29 garantías a través de las secretarías de Estado, ¿sí? Y todas, bueno, infinidad de ciencias participan en lo que es el servicio público. Claro, maestra. Vamos a un corte y regresamos con la maestra Ana María en su programa Derecho y Humanidad. Continuamos con el programa Derecho y Humanidad, con el tema Administración Pública y Derechos Humanos. Vemos aquí algunos otros comentarios que nos hacen. Dani Espinosa: siempre es un honor poder escucharlos a ambos maestros hablando de un tema tan importante en la actualidad. Muchas gracias. Lorena Polo: muchas felicidades por el inicio de la segunda temporada. Te deseo mucho éxito. Gracias, maestra. Muchas gracias. Diana Santos: es maravilloso que disfruten tanto la docencia y sean mejores cada día, ayudando a formar y transformar a sus alumnos. Pues mire, maestra, lo que decía usted hace un momento. Luis Miguel Alarcón: éxito, abogado, un abrazo.
Watashi Kirei. Felicidades, maestra. Una persona que Felicidades. quiero mucho, Watashi Kirei. Muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios y vamos a continuar, maestra. ¿Cuál sería esta parte del origen de la administración pública? Ok, yo creo que si nos remontamos antes de Cristo, las antiguas culturas, Grecia, Roma, Mesopotamia, y con la aparición de la agricultura, ¿sí?, se empiezan a formar las tribus, los clanes, y bueno, se le atribuyen a las personas ciertas características, ciertas facultades, y estas personas serán las primeras en ser las administradoras de cada lugar. Y bueno, si vamos rapidísimo a México, existían clanes familiares. Esos clanes familiares conocidos como calpullis, ¿sí?, también había el consejo de ancianos y había sus propios dioses y sus propios jefes de la milicia. Ahí estaban ya sus primeros administradores. En los antiguos aztecas existían los almacenes, ¿sí?, de depósito. ¿Para qué eran? Para conservar bienes en casos de miseria o de catástrofe. Y curiosamente, esos servidores públicos que no hacían correcta distribución de sus bienes, los sentenciaban a pena de muerte, maestro. ¡Qué fuerte la cultura azteca! Sí, no. Hemos avanzado. Y bueno, cuando hablamos también ahora, vamos avanzando ahora después de Cristo, los grandes administradores, la iglesia, claro, los papas, ¿sí? Y pues bueno, fue avanzando y también llega otra revuelta, ese tiempo de la Ilustración, y aparece un personaje muy importante, Jacques Rousseau. Jacques Rousseau con su libro El contrato social, donde dice que los ciudadanos vamos a ceder libertades, vamos a dar dinero conocido como impuestos, y el Estado no lo tiene que devolver en prestaciones. Y bueno, esas prestaciones se llaman garantías individuales cuando hablamos en México, y es el cumplimiento de las necesidades del dinero que nosotros dimos. A mí me llama mucho la atención las torpezas cuando la gente dice: no le des el pescado, enséñale a pescar. Maestro, la gente ya dimos dinero para el pescado, ya dimos dinero para comprar la caña de pescar, como que ya nos toca que nos toque una parte de ese pescado, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, sí, va por ahí. Ya Rousseau hablaba en ese contrato social, ¿sí?, de la igualdad de las personas, y desde ahí ya causó escozor con los miembros de la iglesia. Hay una frase muy bonita, dice: ningún hombre tiene autoridad sobre otro por naturaleza. El rey y el Estado jamás deben de ser ricos. ¿Sí? Entonces, bueno, ese libro, El contrato social, fue quemado y censurado, ¿sí? Entonces, pues bueno, y seguimos avanzando por ahí con lo que es el servicio público, ¿sí? Es un sistema garante que otorga prestaciones reguladas por la norma jurídica, ¿sí?, con esas 29 garantías individuales. ¿Y en qué nos basamos? ¿Qué normatividades usamos en el servicio público? La Ley Orgánica de la Administración Pública, los manuales de organizaciones, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que qué bueno que existe, maestro. Imagínese, si no existiera, ¿cómo estaría este país? ¿Sí? Y bueno, pues esta administración pública es costeada por nosotros, ¿sí?, con nuestras contribuciones, los contribuyentes. Ese dinero, pues es el famoso gasto público, ¿sí? Y que se busca, pues que el bien común, que es un tema bien interesante para revisarlo en otro programa, que es el bien común, ¿sí? La administración pública da cumplimiento del 1 al 29 de las garantías individuales, ¿sí? Es la parte dogmática de nuestra Constitución, y cuando hablamos del artículo 30 al 136, estamos hablando de la parte orgánica, de la organización, de cómo está estructurado el funcionamiento de este país, quiénes van a ser secretarios, cuántas secretarias de Estado son, quién va a encargarse de extraer petróleo, la energía, de cómo nos vamos a organizar. Y esta es la administración pública, este es el servicio público. Entonces, pues bueno, este servicio público materializa esas 29 garantías individuales, ¿sí? Entonces, bueno, no podemos pensar en un sistema de servicio público sin que exista la figura de autoridad. ¿Y qué es autoridad? El artículo 108, ¿sí?, de la Constitución dice que es una persona investida con facultad de mando.
con atribuciones conferidas por la ley, ¿sí?, para ejercer una función encaminada al cumplimiento y funcionamiento de las instituciones. Y los actos administrativos, los actos de gobierno, es lo que nosotros, cuando nos preguntaron cómo vamos a exigir esos derechos humanos, cuando un servidor público hace las cosas mal o no cumple algo, hace un acto administrativo o un acto de gobierno, nosotros vamos a promover los juicios de amparo, maestro, a través de esos amparos directos o indirectos. ¿Qué es atribución? Cuando hablemos de servicio público, es lo que está obligado a hacer un servidor público, son sus atribuciones. Competencia es lo que el área que tiene que hacer. Si él trabaja en salud, esa es su competencia. Si es seguridad, esa es su competencia. Hablamos de también otro concepto, organigrama, la estructura, los niveles, los puestos, los salarios, las obligaciones de cada quien, y entre más alto en el organigrama, mayores responsabilidades. Por eso se le paga más, ¿sí?, porque tiene mayor responsabilidad de dar mejores cuentas. Tenemos que saber los procesos dentro para poder ejecutar todas las tareas como servidor público. Debo de saber de procesos. Si no sé procesos, estoy en problemas, porque podría cometer un error y por lo tanto un ciudadano puede inconformarse, ¿sí?, y esto tiene incluso una sanción para mí. Y cuando hablemos de administración pública, de servicio, tenemos que conocer los niveles, ¿sí?, los niveles de servicio. En ese primer nivel que está el presidente con sus secretarias de Estado, es la parte de los servicios centralizados, primer mando. Luego vendrá un segundo mando, los secretarios de Estado con sus los subsecretarios, ¿sí?, ese es su segundo mando, centralizados, descentralizados, y luego vendrá otro nivel, ¿sí?, que son los desconcentrados. Así es. ¿Sí? Y luego vienen las paraestatales, empresas del Estado que le generan recurso al país por bienes o servicios que genere. Y bueno, jamás pensar en administración pública si los organismos autónomos, que son vitales para el funcionamiento de un país. Un organismo autónomo, ¿sí?, independientemente de nuestras universidades, ¿sí?, que tenemos una en cada estado de la República, le hacen contrapeso al presidente de la República. ¿Sí? Señor presidente, y no digo de este presidente, llamo de todos, si usted dice que la población tiene una escolaridad de 5º año de primaria y la estadística, INEGI, dice que tiene otra, entonces es importante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, servidor público, usted no cumplió. Entonces, pues bueno, ahí están los organismos que forman parte de lo que son la administración pública, y todos vinculados, obligados a cumplir los derechos humanos. Esos 30 artículos de orden internacional, ¿sí?, que tienen principios de igualdad, de progresividad, ¿sí?, donde no podemos negociar con ellos. Maestro Esteban, yo le doy derecho a la salud, pero no le doy derecho a la vivienda. Le doy derecho al trabajo, pero no le doy derecho a la salud. O sea, que no, es un paquete de 30, donde el Estado tendrá que ser garante de esto. ¿Sí? Entonces, es bonita, es maravilloso ser servidor público. Hay que creerse cuando uno es servidor público. El Estado confía en alguien cuando le asigna un trabajo de servidor público, y hay mucha gente esperando la solución de una problemática. Sí, así es que trabajar para el servicio es importante, y bueno, y qué bueno que también nos exige nuestra declaración patrimonial. Si yo llegué con una casita de Fobiste, yo no puedo llegar y después tener 3 palacetes en Lomas de Chapultepec. ¿Sí? No es posible, y son parte de las tareas, de las reglas para estar en el servicio público, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de presupuesto, maestro, a mí me tocó ver cantidades, gracias a Dios nunca he manejado dinero, pero cuando veía los números, eran tantos ceros que yo perdía la dimensión de los dineros que se pueden mover en una dependencia. Entonces, dinero sí hay, sí ha habido, pero tiene que haber controles muy rigurosos para que la gente no cometa faltas. ¿Sí? Los grandes ricos han salido de las secretarías, de los gobernadores, maestro. Entonces, esos son los servidores públicos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los servidores públicos? ¿Sí? Dice que son los representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial de la Federación, funcionarios y empleados en general, personas que desempeñen un cargo o comisión cualquiera que está fuera
dentro de la Administración Pública Federal. Así es que todos estos que estamos ahí tenemos que estar obligados a cumplir cabalmente lo que nos dice nuestra normatividad, porque tenemos el compromiso de atender a los 128 millones de mexicanos, maestro. Claro. Y que no suene como utopía o como sueño, ¿sí? Se puede hacer, se debe de hacer, porque dinero sí lo hay. Claro. Entonces es transparencia, exigencia y aprender el nuevo derecho administrativo por el que está pasando en este país. Así es, y el respeto, ¿no? A rescatar esa parte de la ley, de la norma, Así es. el cumplimiento y como dice usted, para que nos regulen y todos estemos dentro de la línea, dentro del derecho de que cada uno nos corresponde. Así es. Y ese derecho pues, nos lleva también al cumplimiento de obligaciones. Así es, claro. Y esto Es un debe, justo equilibrio. sí, debemos de generar esa conciencia, ¿no? Así Debemos de es. generar esos cambios dentro de la administración pública, como dijo usted, dentro de las secretarías, dentro del Estado, ¿sí? Que de alguna manera somos esos representantes como servidores públicos y que pues esto pues, va a ser en beneficio de toda la sociedad, de todos como nosotros seres humanos, y ahí entra el respeto de los derechos humanos, ¿no? De las personas. Es una corresponsabilidad nosotros ciudadanos pagar nuestros impuestos, resolver algunas cosas en lo personal. Empiezo, por ejemplo, el cuidado de nuestra salud, ¿no? Parte de una corresponsabilidad, ¿sí? Y trabajar en conjunto, en sistema, ¿sí? Para que este binomio ciudadano-Estado pues pueda dar lo que espera, una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Sí, y como dice usted, elegir a nuestros gobernantes que nosotros queremos, que de alguna manera como sociedad, así es lo que merecemos, ¿no? Pero sí necesitamos nosotros adentrarnos al cumplimiento dentro de lo que son fuera y dentro de las instituciones, maestra. Así es, y tenemos que hacer válidos estos derechos, nuestro ejercicio de nuestra creencia religiosa, de nuestra elección de representantes, de nuestro derecho a la salud, esos 29 garantías individuales, ¿sí? Y también esos 30 derechos humanos en el orden internacional, que conjugados con la parte orgánica de nuestra Constitución, no puede fallar, como hablábamos de esos tremendos aztecas y esos mayas que también tenían unos grandiosos administradores. Este país puede ser un país grandioso. Claro, maestra. Pues un tema muy importante y que pudiésemos seguir hablando y comentando sobre esta parte, ¿no? Que lleva esta relación. Pero bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Maestra, muchas gracias por venir, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y esta parte como docente, y ahora sí que se ve reflejado a nivel institución, ¿sí? Como es el IMES, el IMPO, en el cual nosotros estamos aquí trabajando, somos representantes precisamente aquí de la educación por parte de la institución. Y estimados alumnos, maestros, los seguimos invitando en los siguientes programas de Derecho y Humanidad en esta segunda temporada. Hoy iniciamos, estamos muy felices y queremos seguir contando con su apoyo y que de alguna manera estos temas sirvan de gran trascendencia en el conocimiento y el aprendizaje de la vida del derecho y de la vida social en todo ser humano. Maestra, pues le agradezco fue mucho un gusto por su estar aquí, atención. ¿sí? Y que nuestros alumnos estén al pendiente de estos programas, porque podemos hablar de todos los temas y a través de aquí pueden avanzar, aprender. Claro, maestra. Y tienen muy buenos maestros. Claro. Tenemos muy buenos maestros en esta institución. Gracias, maestra. Pues les agradecemos mucho. Nos despedimos. Saludos a todos ustedes y muchas gracias. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.